Pues muy buenos días, José Luis y doctora Gloria. Eh, También ya acaba de entrar la maestra Sandra Suasti. Bienvenidos todos. Poco a poco se van integrando. Por ahí nos comenta Sergio que el ingeniero Israel Díaz pues todavía está convaleciente, no va a participar ahora. Y me dio la confianza de ser el coordinador ahorita en esta reunión. Pues bienvenido, José Luis, licenciado José Luis Lezama, que es de la función pública, ¿verdad? Bueno, muy bien. También bienvenida, muchas gracias, Gloria, maestra Sandra, qué bueno que nos acompaña. Buenos días, gracias. Vamos a esperar un poquito, ¿no? ¿Qué les parece? A ver, unos 3-4 minutos han estado incorporando rápido. Esperemos que sea la mayor parte, porque sí veo muy importante, muy importante. No sé, doctora Gloria, si usted nos pudiera adelantar un poquito cuál es más o menos la idea y la temática que pudiéramos conversar aquí con el licenciado José Luis, a ver si se conecta también el señor Óscar Arredondo. Así es, sí, bueno, yo había pensado que Óscar podía hacer la presentación de José Luis Lezama. Bueno, ellos han estado colaborando en forma más directa desde la CONAGUA y la Secretaría de la Función Pública. Entonces, pues no sé, yo creo que Óscar no debe tardar en conectarse. Y bueno, no sé, también está la intervención de la maestra Suárez. Yo no sé, ingeniero Arroyo, ¿usted cómo había pensado hacer la reunión primero con el licenciado Lezama o la maestra Suárez? Sí, vamos a darle prioridad aquí al licenciado José Luis Lezama para que nos explique bien. Y pues también ya estoy viendo que ya está por aquí José Luis Bueno, Joan del Olmo, bienvenidos a la reunión. Nadia Piedra también por ahí la veo, bienvenido. Jesús Castañeda también se está incorporando. Va a ser el licenciado José Luis Lezama. Vamos a dar por aquí ya también está Óscar Arredondo, bienvenido Óscar. Gracias, Iván. Al grupo. Van a ser temas muy importantes y después ya continuaremos con el trabajo de la maestra Sandra Suasti. Son dos temas muy importantes que vamos a tratar ahora y esperemos a ver si por ahí se junta un poquito más de gente para que todos aprovechemos la información tan importante que nos van a compartir. Sí, yo no le había comentado al licenciado Arredondo. Muy amable, ingeniero, pues cuando digan, cuando ustedes nos indiquen. Sí, licenciado, sí, bueno, yo creo que, bueno, Óscar, si pudieras tú presentar a José Luis Lezama, de todas maneras quiero decirte que vamos a tener una próxima reunión para hablar específicamente de CONAGUA. Esta reunión es dedicada a la cuestión de ciudadanos alertadores de la corrupción de la Secretaría de la Función Pública, pero va a haber una específicamente con la CONAGUA, entonces a esa sí estás muy invitado. Muchas gracias, Gloria. Pues quiero pues comentar que en CONAGUA estamos impulsando figuras de participación ciudadana sustantiva y vinculante para darle pues vida a la participación ciudadana de la que habla el artículo 4 constitucional, que permite a los ciudadanos pues participar en la gestión de los recursos hídricos junto con los otros 3 niveles de gobierno, el municipal, el federal y el estatal. Y esto es a través de la figura de las Contralorías Ciudadanas, que es una derivación de lo que son las Contralorías Sociales, que es una figura común en la administración pública que está relacionada con los trabajos de auditoría social que pueden hacer los ciudadanos en cuanto a los recursos destinados a programas públicos en donde ellos sean beneficiarios. Pero esta figura es una variante, es una figura que se está creando para que cualquier grupo de ciudadanos en cualquier región del país pues puedan denunciar irregularidades en materia hídrica y también puedan tener un plan de trabajo con servidores públicos que se comprometan a dar una rendición de cuentas pues
mucho más efectiva y a garantizar pues que los hallazgos de los ciudadanos, sus las pruebas que tienen sobre las crisis hídricas regionales, pues sean consideradas para las políticas públicas, para establecer presupuestos, para establecer acciones incluso de reparación, si fuera el caso, y para darle trámite pues a todas las investigaciones o denuncias que tuvieran que hacerse por irregularidades graves o en actos de corrupción. Y en ese sentido estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de la Función Pública, tanto para la creación de las Contralorías Ciudadanas como para promover que los ciudadanos puedan acercarse a los mecanismos de denuncia que el gobierno federal tiene y conozcan cuáles son los mecanismos también de protección de denunciante y cuáles son las demás consecuencias. Y en ese sentido, pues por eso aprovecho para presentarles a los colegas de la Secretaría de Función Pública, a José Luis Lezama, que es el coordinador de la plataforma de alertadores de la Secretaría de la Función Pública, y a Nadia Piedra, que es directora también de temas de denuncia pública. No sé bien cuál es el cargo, cómo se llama, pero bueno, está en el área también para preparar y elaborar denuncias ciudadanas hacia las por distintas irregularidades en el manejo del gasto y de la gestión administrativa en general. Pues muchas gracias. Cambio. Ahora sí, licenciado José Luis, si gusta tan amable, si fuera tan amable de tomar la palabra para continuar con el tema. Habrá nada más. Muy amables, muy buenos días, compañeras, compañeros de la región Tampico, ¿verdad? Ingeniero, andan en Tampico. También Gloria por acá, que ya también coincidimos en una reunión. Ingeniera Suastes, buenos días. Buenos días, José Luis Bueno, Efren, Patsy y Jesús Castañeda. Bueno, por supuesto, Nadia, que es parte de mi equipo. Y yo por cuestiones de agenda, tengo que conectarme a otra reunión a eso de las 11 pasandito, pero ella va a dar seguimiento pues a la discusión que tengamos por acá, ¿no? Entonces, si me permiten, me gustaría platicarles en términos muy generales de qué se trata la Secretaría de la Función Pública. Bueno, la Secretaría de la Función Pública es una dependencia del Ejecutivo Federal, que en muy poquitas palabras podemos sintetizar en lo siguiente como sus actividades nucleares o su razón de ser, ¿no? La Secretaría de la Función Pública es la Contraloría del Gobierno Federal. No sé si han escuchado el término, muy probablemente sí, que son básicamente las instancias. Hay empresas que tienen sus propias contralorías también, pero en la administración pública todos y cada uno de los entes públicos a nivel federal y estatal tienen una contraloría. La función pública pues es la Contraloría de la Federación. Antes de hecho se llamaba algo así. Y básicamente nos dedicamos a la vigilancia y fiscalización. Digamos en términos más coloquiales, podemos decir que nos dedicamos a revisar las operaciones de las instituciones del gobierno federal. ¿A la luz de qué la revisamos? Bueno, pues básicamente del marco normativo que les aplica. Como saben o probablemente tienen conocimiento, todas las personas servidoras públicas respondemos a dos cosas. A las atribuciones que se confieren a los cargos que ocupamos y a las reglas que aplican a los procedimientos y acciones que llevamos a cabo. Entonces, la Secretaría de la Función Pública vigila, revisa que el gobierno federal opere en ese sentido, ¿no? Una segunda función sustantiva es la de control interno, que básicamente se refiere a procesos y medidas para que cumplamos con nuestros objetivos y metas. Entonces, revisamos y establecemos las reglas del control interno en la Administración Pública Federal para que las instituciones en particular cumplan con sus objetivos y en general contribuyan
con los objetivos de la administración que corresponda, en este caso, del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo. Una siguiente función sustantiva de nosotros es la evaluación y la mejora de la gestión pública. Ese, pues, creo que se explica en sí misma, o sea, básicamente es hay un deber ser y un ser, como ocurren las cosas en realidad, y entonces la diferencia entre uno y otro es la evaluación. Y con base en la evaluación se llevan a cabo recomendaciones para mejorar la prestación de los bienes y servicios y en general de nuestros procesos. Y finalmente, una acción sustantiva que tenemos es la detección y sanción de faltas administrativas. Esto es quizá un tema menos conocido y un poquito más complicado, pero me gustaría exponérselos en el siguiente sentido. Cuando muy seguramente nos han robado algo, o nos han, no sé, nos vandalizaron la barda de nuestra casa, en fin, hemos sido sujetos pues a algún tipo de delito. Lo que hacemos es que vamos a presentar una denuncia, ¿no? Al Ministerio Público, o le hablamos primero a la policía y luego se nos remite al Ministerio Público, que es pues la autoridad encargada de aplicar las sanciones en el ámbito penal. Bueno, más que aplicar las sanciones, de investigar las faltas en el ámbito penal de los particulares y ahora también de los servidores públicos. Pero bueno, para no abundar en el tema. Entonces, así como en la vida privada está el tema penal, en la vida administrativa de la administración pública, hay un ámbito del derecho que es el derecho administrativo sancionatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que es un marco de disciplina que establece lo que, recordemos lo que les comentaba casi al principio, las personas servidoras públicas solo podemos hacer lo que expresamente nos facultan las leyes y tenemos que hacerlo en cumplimiento de las mismas. Entonces, cuando alguna de las dos cosas no pasa, incurrimos en faltas administrativas, que pues es una suerte de irregularidad, son irregularidades en el actuar de las personas servidoras públicas y son conductas sancionables, que quiere decir que hay una autoridad que cuando se acredita que la persona servidora pública no cumplió con alguna de las dos condiciones que les comento, pues nos castigan. Entonces, digamos, ese ámbito o ese campo de trabajo también le toca a la Secretaría de la Función Pública. Muy bien. Ahorita voy a obviar un poquito esta parte de la presentación, que es, pues se refiere justamente al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Combate a la Corrupción, que corresponden a los objetivos que tiene esta administración en términos de desarrollo del país. En particular, la Secretaría de la Función Pública históricamente ha sido una institución relativamente, o podemos decirlo sin ningún matiz, lejana a la ciudadanía por la naturaleza de sus temas, o eso nos quisieron hacer creer durante mucho tiempo, pues no era un tema en el que la participación ciudadana tuviera algún espacio. En esta administración que encabeza la doctora Imeréndira Sandoval, esto está cambiando, esto ha cambiado, y creemos que la participación ciudadana es no solo deseable, sino fundamental para el combate a la corrupción. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras funciones sustantivas, que les explicaba al principio, nos interesa que las y los ciudadanos nos ayuden para acabar con la corrupción y con la impunidad. Entonces, ¿cómo le estamos haciendo en ese sentido? Y eso es, pues, lo que en términos tecnocráticos llamamos una política pública. Lo que hemos hecho en la Secretaría de la Función Pública es crear mecanismos de participación ciudadana. Hay varias figuras
en este sentido, pero siempre con el mensaje pues de que necesitamos la ayuda de todas y todos para acabar con la corrupción. Entonces, una figura, un mecanismo es el de las Contralorías Comunitarias o Contralorías Ciudadanas, que es un área de aquí de la función pública. Un segundo mecanismo es la apertura y la inclusión en la agenda gubernamental a la ciudadanía. Una tercera es propiciar espacios de diálogo para mejorar los procesos del gobierno federal. Otro mecanismo es promover la integridad de las empresas que contrata el gobierno como proveedores. Y un mecanismo que es el que está bajo responsabilidad de su servidor es proteger y acompañar a personas alertadoras de la corrupción. Entonces, esto pues es la manera en que nos vinculamos a nuestro programa de trabajo en la Secretaría de la Función Pública. Alertadores de la corrupción, que es el mecanismo de participación ciudadana que está a cargo de un servidor. Básicamente es una manera en que las personas nos participan, nos comparten información sobre hechos de corrupción. Entonces, aquí en la parte de abajo, no sé si alcanzan a ver nuestra página de internet, que es alertadores.funcionpublica.gov.mx. Y en esa página ustedes pueden ingresar y de manera segura, y por seguro me refiero a confidencial y anónimo, nos pueden compartir información sobre hechos de corrupción. ¿Por qué es importante esto del anonimato? Porque cuando uno se atreve a denunciar, a veces, no les podría decir si muchas veces o pocas veces, pero ciertamente hay riesgo de que uno sufra algún tipo de represalia pues, por parte de la persona a quien estamos denunciando o acusando o señalando como alguien que ha cometido conductas indebidas. En particular el tema de la corrupción, sabemos que implica pues posiciones de poder. Entonces, cuando denunciamos corrupción, necesariamente estamos afectando intereses y eso puede representar un riesgo para las personas. En un canal de denuncia ordinario, pues las personas corruptas suelen enterarse quién las está denunciando y está en sus manos, lamentablemente, pues llevar a cabo algún tipo de represalia pues por el hecho de haber sido denunciada. Entonces, nuestro programa lo que ofrece a la ciudadanía y a los propios servidores públicos es una manera segura de denunciar. Es una manera segura de denunciar porque no hay manera, así el mejor hacker del mundo no puede rastrear el origen de la denuncia. Y además no pedimos identidad a la persona que nos está compartiendo información sobre hechos de corrupción. Eso me parece que es el primer mensaje que me gustaría que tuvieran presente, que es un mecanismo nuevo, o sea, que no existía este mecanismo antes y que lo que busca es proteger a denunciantes de actos de corrupción. Entonces, la apuesta es que podamos combatir la corrupción de una manera más eficaz y sin que las personas corran riesgos y, por tanto, tengan la confianza de que compartiendo información con la Secretaría de la Función Pública, pues se va a proceder investigando y si se acredita, pues sancionando las conductas irregulares. El programa de alertadores se centra en 3 conductas. No quiere decir que otras cosas no las conozcamos y no hagamos nada respecto a otras. Nada más quiere decir que estas 3 conductas son en las que nosotros nos centramos en la parte del seguimiento y del acompañamiento a la persona alertadora. Son 3 conductas que en términos legales se llaman cohecho, peculado y desvío de recursos. Para explicárselas de manera muy puntual, el cohecho es el famoso moche. Cuando me piden dinero de manera
pues de manera indebida para llevar a cabo un trámite o un servicio. El peculado es cuando las personas servidoras públicas utilizan los recursos públicos para fines privados. Todos los recursos públicos deben ser usados para el bien público. Entonces, cuando no es así, también las personas servidoras públicas están llevando a cabo actos indebidos. Y una tercera conducta es el desvío de recursos. Todos los recursos públicos tienen un fin, que puede ser la salud, puede ser la educación, etcétera, ¿no? Entonces, cuando los recursos públicos no se destinan al fin para el cual están autorizados, se comete desvío de recursos. Lo que hacemos básicamente en el programa Alertadores, pues es recibir la información que nos comparten las personas, la analizamos, y si los abogados tienen una expresión que es que requieren circunstancias de modo, tiempo y lugar para que una denuncia prospere como sanción, pues que se convierta en un castigo en contra de la persona denunciada. Eso es básicamente pues un requisito mínimo, pero no es una condición necesaria para que la autoridad investigue. Pero el trabajo que hacemos en el programa Alertadores es construir con las personas las denuncias. Entonces, las personas pues no tienen por qué tener conocimientos en lo legal, en el ámbito legal, pero nosotros tenemos un equipo de abogados que pues se dedican a apoyar a las personas, nos dedicamos a apoyar a las personas para que los hechos que nos están compartiendo los convirtamos en una denuncia formal ante la autoridad competente. Entonces, básicamente es la información que me estás compartiendo es muy general. Por ejemplo, no me dijiste cuándo te pidieron el moche o quién te pidió el moche, qué mecanismo utilizó, si fue vía telefónica, si fue en una reunión, si tienes, por ejemplo, alguna grabación o algún documento, tomaste alguna foto, etcétera. Entonces, lo que hacemos nosotros es como robustecer la información que nos comparten las personas, tanto la que tienen disponible como la que nosotros mismos nos podemos allegar, porque nosotros como institución podemos pedir información a otras instituciones y nos la tienen que compartir, porque pues somos la Contraloría del Gobierno Federal, entonces tenemos esa potestad, tenemos esa facultad, y con esas fuentes de información nosotros construimos una denuncia. Y eso es muy interesante porque también es una manera o un mecanismo de protección de las personas alertadoras, porque quien está denunciando no es la persona alertadora, no es quien se mete a la plataforma y nos pone información, sino es la propia Secretaría de la Función Pública quien hace suya la causa ciudadana a manera de denuncia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el interés jurídico, comillas, así le llaman los abogados, pues recae en nosotros. Entonces, la persona alertadora no se involucra más que en la parte de seguimiento, porque nosotros la mantenemos al tanto de la evolución de la denuncia, pero digamos que la autoridad no la va a llamar a comparecer o no, digamos, todo el procedimiento de investigación que implica, sino va a ser directamente con nosotros. De hecho, nosotros, como les comentaba al principio, ni siquiera tenemos en la gran mayoría de los casos la identidad de las personas. No nos interesa como manera de proteger a los denunciantes. Entonces, esa es la lógica del programa Alertadores. Ya les adelanté, pues damos seguimiento al caso y acompañamos a la persona alertadora. ¿Quiénes investigan? Así como en el ámbito penal investiga el Ministerio Público, en el ámbito administrativo investigan las contralorías u órganos internos de control que hay en todas las dependencias y entidades del gobierno federal. Las unidades de responsabilidades, en el caso de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, y en la propia Secretaría de la Función Pública una dirección general que se llama de Denuncias e Investigaciones.
Cuando estas instancias ante las cuales nosotros denunciamos acreditan faltas por parte de las personas servidoras públicas, es decir, que actuaron de manera irregular, pues son sancionables, que van desde una suspensión, una destitución del cargo que están ocupando, una sanción económica si hubo daño patrimonial al Estado y una inhabilitación temporal, que puede ser hasta 10 años de que no puedan volver a ocupar un cargo en la administración pública federal. La parte de medidas de protección, ya les adelanté que de entrada es la confidencialidad de la información que nos comparten las personas y la protección de la identidad de las personas. Pero cuando las personas nos dicen o nos manifiestan, a veces de manera directa y a veces nada más lo sugieren, que están en algún riesgo por estar denunciando, por estar compartiendo información con la Secretaría de la Función Pública, nosotros podemos establecer a su favor medidas de protección que pueden ir desde el ámbito individual, como cuestiones de atención psicológica o jurídica, hasta el ámbito psicosocial, el ámbito laboral. Hay una represalia muy común interna en el gobierno, tanto estatales como federales, es que si alguien denuncia, pues lo empiezan a hostigar, lo empiezan a aislar de su trabajo o incluso pues los corren. Entonces también podemos proteger a las personas servidoras públicas para que eso no pase, para que por el hecho de denunciar pues no estén sujetas a ese tipo de represalias. Medidas de protección colectivas cuando un pueblo indígena, una comunidad agraria, una comunidad afrodescendiente es alertadora en sí misma, también podemos girar protección, medidas de protección en el ámbito o a favor de colectividades y por supuesto en el ámbito de la seguridad física, de la integridad de las personas, también estamos en posibilidad de hacerlo. En términos generales, esa es la lógica de nuestro programa y pues el contexto de la actuación de la Secretaría de la Función Pública. A mí me da mucho gusto pues siempre platicarlo, dar a conocer el programa y siempre dejar este mensaje de que necesitamos la participación de las personas, de que nos pueden ayudar de manera segura para sí mismas y de que si están en un riesgo, también estamos en posibilidad de establecer un ámbito de protección. Por el hecho de denunciar, las personas no tienen por qué sufrir represalias. Me gustaría concluir con recomendaciones de autoprotección, que pues si bien nosotros tenemos medidas de protección de suyo, también es importante que cuando denunciamos actos de corrupción, pues a través de alertadores, pues no dar datos que nos identifiquen, que la alerta, o sea, si yo comparto que estoy alertando sobre corrupción con otras personas, pues también puedo hacer partícipe a esas otras personas de un riesgo. También que las alertas pues se guarden, la información que comparten con nosotros, pues las resguarden en un lugar seguro, que no sea accesible en el centro de trabajo o incluso en la escuela o digamos, en nuestros ámbitos cotidianos de vida, porque pues nunca sabemos qué otra gente tiene acceso a esa información. Nuestro código de seguimiento que le damos a los alertadores, pues no compartirlo, porque pues otras personas pueden tener acceso a nuestra plataforma y hacer filtrar información o comprometer la confidencialidad de la información y eso en sí mismo representa un riesgo. En la parte digital, pues utilizar navegadores seguros. Los que usamos en nuestra vida diaria no son seguros, todo el mundo puede, bueno, no todo el mundo, pues no, pero es relativamente sencillo ver qué hacemos, dónde nos conectamos, qué información buscamos, cuáles son nuestras redes sociales, etcétera. Entonces hay navegadores seguros, el que recomendamos es Tor, se llama así, y aquí está la dirección electrónica. Y pues por supuesto, si las personas están en riesgo por denunciar,
pues también comunicárnoslo para actuar en consecuencia. Les agradezco mucho y les dejo con la maestra Nadia Piedra para pues tener un diálogo respecto a la agenda de trabajo que tienen allá en su región respecto al tema hídrico, que a nosotros nos parece fundamental. Y como dice el señor Óscar Arredondo, pues hay mucha voluntad, y no solo voluntad, pues hay una línea de trabajo en esta administración, pues de gobernar con el pueblo, que eso pues en lo concreto se traduce a facilitar espacios de incidencia, de vigilancia, de participación ciudadana, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto conocerles y se quedan en muy buenas manos con Nadia y con Óscar. Muchas gracias. Pues los agradecidos somos nosotros, licenciado. Es muy importante lo que nos acaba de exponer. Tan importante es de que da estructura y da seguridad a lo que hemos estado platicando durante varias reuniones en la problemática del agua y su contaminación aquí en la zona. Chile, no sé si nos pudiera compartir su exposición. Claro que sí. Se lo vamos a agradecer mucho para analizarlo más a detalle y tener bien de conciencia todos sus programas y proyectos que tiene. Y pues muchas gracias, ingeniero. Aquí tiene su casa, cuantas veces cree usted pertinente comunicarnos con nosotros, pues adelante, aquí estamos. Muchas gracias, ingeniero. Pues nada, nosotros encantados de tener reuniones subsiguientes para una vez que conozcamos su agenda, los temas que están trabajando. Sabemos que pues se han especializado en las problemáticas del agua y creo que podemos pues trabajar con agua y con ustedes y tratar de empujar al elefante reumático para hacer efectivo un derecho humano tan importante, ¿no? Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Muy amables. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego. Bueno, mire, Nadia y Óscar, les voy a pedir un favor. Mire, son dos temas que tenemos en esta reunión muy importantes. La maestra Sandra también, así como respetamos el tiempo de todos, vamos a darle un espacio a la maestra Sandra y ya nos quedamos nosotros para cumplir, porque también la maestra tiene un compromiso, ¿verdad, maestra? No sé si nos quiere exponer por ahí lo que sí un tema importante es el avance que tenemos con la cuestión de el grito del agua. Sí, todo lo que tiene el trato ya que tiene con las demás universidades, porque creemos que las universidades, el sector académico es uno de los eslabones muy importantes que juegan en estas reuniones. Entonces, si usted nos diga qué avance tiene o cómo lo tenía usted planteado, le vamos a ceder la palabra para respetar también su tiempo. Gracias, maestro. Muchas gracias. ¿Cómo les va a todos? Buenos días. Gusto en conocerlos a los que no tenía el gusto antes y mucho gusto en saludar a todos los demás. Pues miren, hemos estado trabajando, y digo hemos porque este tema ya se ha tocado sobre la mesa. Me ausenté yo de las reuniones durante mucho tiempo por X asuntos académicos. Pero retomando este asunto, ya en semanas anteriores tuvimos una reunión, el ingeniero Alfonso Arroyo y yo, para tocar el tema con más profundidad sobre la calidad del agua. La propuesta original se llama La Voz del Agua. Lo que queremos, lo que estamos proponiendo es poder conocer un poquito sobre las condiciones actuales de la calidad del agua que se encuentran en la zona. Esto nos es de mucho interés debido a la serie de problemáticas en las que usualmente se encuentra la zona conurbada, contemplando incluso la zona norte. En el pasado habíamos platicado que el agua ya se encuentra incluso en la bolsa, cotizando como un elemento muy importante. También se encuentra ya considerada como una cuestión de asunto nacional. Eso significa que el agua está siendo, en algún momento va a ser arrebatada, ¿no? Por sus consecuencias. Entonces, tenemos de manera aislada entre diferentes universidades y la iniciativa privada como tal, pues análisis, estudios que hablan de la calidad del agua. Esta se ha estado evaluando a través de muchísimos años. Se han tenido noticias acerca de su calidad y cómo esta ha ido disminuyendo a través del tiempo.
Se ha hecho de manera particular un estrés en la zona debido a esta punta que sucedió con el tema del desabasto, ¿no? Por las condiciones de salinidad que el agua traía. Entonces, esto nos está llevando a pensar en un plan integral en donde se involucre la comunidad académica, pero también de la mano con los especialistas y los expertos en la zona. Sobre todo también gente muy interesada en que se pueda llevar a cabo esta iniciativa. En el pasado, tuve la oportunidad de dar a conocer una presentación muy sencilla que hice sobre el tema a la rectora de mi universidad, junto con otros compañeros que tienen también un nivel de autoridad ahí en la universidad. Y platicamos sobre el interés que tienen para participar en este tipo de trabajos. Entonces ellos están en la mejor disposición para poder hacerlo. A mí me queda claro dos cosas bien importantes de esta iniciativa. La primera es que definitivamente requerimos crear un comité, una comisión, algo que pueda darle un poco más de fuerza a esta idea, algo que nos permita tener justamente contacto con las personas clave, con poder crear alianzas estratégicas que nos ayuden a que esto avance. La calidad del agua no es un tema sencillo, es un tema que pisa callos, lo hemos platicado. Es un tema que en el momento en el que nosotros analizamos una fuente de agua y vemos todas sus posibilidades, pues no tarda en que alguien nos diga o alguien nos visite amablemente o alguien se comunique con mi rectora para platicarle qué andamos haciendo por ahí, ¿no? Nosotros como académicos hemos intentado hacer análisis de algún tipo con los alumnos, que son una mano muy interesante porque uno de los intereses primordiales es el tema de desarrollar competencias en ellos. Y bueno, sí nos topamos con situaciones en las que hay que pedir, pues, seguir un protocolo, a veces de orden municipal, para poder tener acceso a un lugar y para poder hacer la toma de muestra. Entonces es bastante obvio que es muy difícil que podamos hacerlo solos, ¿no? Sí requerimos formar una comisión lo suficientemente fuerte y fundamentada legalmente para que podamos tener un poco más de influencia en esto que queremos hacer. En el tema de la calidad del agua, las universidades están totalmente involucradas. Todas aquellas que tengan la posibilidad de mano de obra, de infraestructura y que por supuesto estén en las mejores condiciones de voluntad de poder aportar. Eso es algo también muy interesante. Y digo de poder aportar porque el costo de los análisis, el costo de toda la logística desarrollada en lo que queremos hacer es alto. Si ustedes cotizan un servicio de este tipo, pues el servicio se cotiza alto, por lo que esto implica. Sin embargo, sí se requiere mucha voluntad como para que cada una de las partes que esté interesada y se pueda acordar que participe en esta iniciativa, pues se requiere esa voluntad para que cada uno aporte la parte que le toca. Habrá otros análisis, habrá otros alcances de la iniciativa que no podamos hacer en las universidades y que requiramos del apoyo de, por ejemplo, CONAGUA en sus laboratorios especializados en la Ciudad de México, o el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, o alguna otra universidad que a lo mejor no está en este momento en esta reunión, pero que esté interesada en participar, incluso ni siquiera que esté dentro de esta zona, pero que esté interesada por el tipo de tema que implica. Y esto va a significar pues una gestión muy fina para que podamos explicar de qué se trata y cuál es el nivel de colaboración que andamos buscando. Seguramente habrá situaciones en las que no se pueda conseguir totalmente gratuito un apoyo y en donde sí tengamos que hacer uso de un recurso. Ese es un tema importante, saber de dónde saldrá el recurso o cuál será el apoyo en el que podamos aportar. Me parece muy importante que el siguiente paso, Ingeniero Arroyo, sea desarrollar una agenda muy concreta, porque a mí de manera particular quiero que nos quede muy claro en este grupo de trabajo qué es lo que queremos conseguir de primera instancia. Entonces yo veo dos situaciones importantes. La primera es generar una comisión, un grupo de gente interdisciplinaria, de académicos y de gente experta, que podamos trabajar juntos en esto, ¿no? Legalizarla o formalizarla, que sería muy interesante. Y el segundo punto es dar a conocerlo a través de una convocatoria. Me parece que es muy importante trabajar en una presentación muy sencilla, muy concreta, una presentación que nos pueda arrojar los 4 o 5 elementos más importantes de la razón de esta búsqueda de en qué condiciones se encuentra el agua, no solamente su calidad,
sino en su infraestructura, en su tecnología, en toda este acceso que puedo tener como derecho universal de acceso al agua, el acceso libre al agua. Y sí me interesaría mucho que pudiéramos generar una agenda en la que yo se la pudiera presentar acompañado de algunos de ustedes, si ustedes así lo desean, que sería para mí un gusto, a la rectora del instituto, porque luego a través de ella, lo que yo sugiero es que podamos hacer una convocatoria del resto de las universidades interesadas, ¿no? Entonces, estoy segura que los beneficios que se pueden derivar en forma de fichas de dominó son muchos, pero también lo que no quiero es que perdamos de vista la nobleza de la idea, ¿no? O sea, la nobleza de la idea que es, en verdad existe un problema, ahí lo tenemos. Están relacionadas una serie de cosas muy interesantes y complejas. Entre ellos tiene que ver con el abastecimiento del agua. ¿Quiénes consumen más? ¿Por qué lo consumen más? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son las aportaciones? Si ustedes revisan y tienen oportunidad, se van a dar cuenta que las series de universidades en la zona, junto con la iniciativa privada, han desarrollado análisis para un bien común, porque buscan por una parte cumplir con la conformidad y por otra parte saber si existe alguna contaminación, algo que les está afectando de manera particular. Yo desconozco de manera personal cuáles son los planes que tiene cada una de las universidades o de las empresas, por ejemplo, Corredor Industrial, o por ejemplo, las empresas pequeñas y medianas. ¿Cuál es su compromiso o cuáles son sus objetivos de sustentabilidad o medio ambiente o de calidad del agua? ¿Cuál es su compromiso con la sociedad? No lo sé. Quizá algunos lo tengan solamente en idea, quizá algunos los tengan muy desarrollados en forma de planes de trabajo. Lo que sí sé es que seguimos atascados en el problema. Entonces, seguimos teniendo problemas de calidades. Seguimos teniendo un problema incluso de infraestructura. Tenemos equipos que tratan el agua que tienen hace mucho tiempo, que siguen funcionando, que operan gracias al mantenimiento que se les da. Pero quizá es momento de empezar a proponer ideas que puedan ir un poco más allá. ¿Nos toparemos con situaciones muy complicadas? Pues sí. Por ejemplo, un fondeo o por ejemplo, cuestiones políticas. Pero tendremos que ser muy cuidadosos y manejar de manera muy respetuosa esta situación para que no se salga del cajón de donde la tenemos, ¿no? Entonces, me parece que para cerrar la idea, me parece que dos cosas importantes serían la creación de una comisión formal y la segunda, un plan, una agenda que pudiéramos presentar a la academia para que en las siguientes quizá 2, máximo 3 reuniones podamos tener ya algo para poder decirle a la gente, estás invitado, únete a la reunión, te vamos a platicar de qué se trata y queremos hacer un convenio de colaboración y que se firme un convenio de colaboración multidisciplinario de la comunidad. Porque esto que platicó, platicaron sobre el tema de la función pública, está súper interesante el manejo de la agenda ciudadana, ¿no? Cómo el ciudadano participa, y estoy segura que mucha gente que es nativa de la zona, que ha crecido aquí, que se iba a las lagunas a pescar, que pasó su vida entera desde chico con su familia y ahora con su propia familia, estaría dispuestos a colaborar desde una perspectiva ordenada, estructurada, que nos permitiera a nosotros dar seguimiento. Entonces, toda la parte técnica, pues de esa, yo con todo gusto y con más de algunos de ustedes me encargaría de realizarla, ¿no? Todas las ideas técnicas, todo el alcance de los parámetros analíticos, todos los contactos técnicos los podemos realizar a través a través mío, ¿no? Con todo gusto lo podemos hacer. Pero de nada nos sirve si no tenemos una agenda de trabajo y no tenemos una colaboración muy clara de qué universidad le va a entrar y un programa de trabajo que nos permita saber que en efecto no solamente estaremos nosotros, sino qué otras manos van a entrar, cuáles van a ser sus alcances. Es súper importante saber quiénes van a colaborar y en qué sentido. Entonces esa es mi participación y bueno, yo con todo gusto podríamos seguir reuniéndonos para continuar en este trabajo, ¿no? Pues muy agradecidos con usted, maestra. De hecho, he estado trabajando con la agenda. Me tomé 2 puntos extras que ya usted nos acaba de mencionar. La formación de la comisión, el convenio de cooperación y muchos más que ya tenemos ahí presentes. Yo estimo que la próxima reunión que tengamos dentro de 15 días
ya tenemos ya más estructurado. Tal vez en estos 15 días voy a estar en comunicación con usted y también con los demás compañeros para ver qué otro punto más pudiéramos incluir en esta agenda para poder desarrollarla y ya ponerle números a la casa y ponerle fechas y plazos y responsables de quienes vamos a estar trabajando en esta. Ir pensando sobre todo, ingeniero, en las agendas. Ir pensando en las agendas. A mí me interesa mucho, por ejemplo, lanzarle los primeros correos a la maestra Gloria para que ella vaya abriendo un espacio en su agenda. Y entonces ya con eso tengamos la certeza de que nos atiende y que entonces ella tenga el tiempo para poder convocar a las otras rectorías y a los involucrados y que estemos ahí para mostrar lo que queremos hacer como comunidad. Perfecto. Correcto, maestra Sandra, ojalá que nos siga acompañando un ratito más y si no, pues aquí vamos a estar y estamos en comunicación. ¿Sí? Vamos a pasar gracias, ahora. Un gusto. El gusto es para nosotros, maestra. Bueno, Nadia y Oscar, tal vez ustedes han percibido un poco ya de la problemática que tenemos aquí en la región. Les comento un poquito más, la amplío porque nos interesa mucho lo que la doctora Gloria Tobón nos proponía respecto a las figuras de participación ciudadana. ¿Por qué la vemos importante y por qué vemos interesante el tema, nuestra problemática o muy similar? De hecho, estamos viviendo la sequía más prolongada de los últimos 50 años que tenemos estadística sacada de Conagua. Se nos han presentado estas sequías y una problemática muy grande en toda la zona. Se nos complica más la situación que la cuenca del río Pánuco es la segunda más contaminada del país, después de la cuenca del río Lerma-Santiago, con la cual compartimos parteaguas allá en el centro del país. Se complica más cuando un núcleo de desarrollo que es el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, donde se encuentra uno de los principales puertos del país, Tampico y Altamira, donde está una zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero, Altamira y norte de Veracruz, y donde desgraciadamente por los problemas de la sequía, por problemas de interés de las anteriores administraciones, hemos visto que el problema se viene muy fuerte para nosotros, a tal grado que Tampico, Ciudad Madero y Altamira se están bañando con agua salada del mar. Entonces, esta situación es muy difícil en la zona agrícola, muy difícil aguas arriba de Tampico. Estamos hablando de 3 principales estados, sur de Tamaulipas, oriente de San Luis y norte de Veracruz, que ya también en los otros 4 estados que conforman la cuenca, el problema es grande porque ellos nada más obtienen agua de las escorrentías inmediatas que tienen. Bueno, este es el gran problema. Cuando hemos analizado en este foro toda esta problemática, vemos que nos han fallado los gobiernos, los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Vemos desgraciadamente, y por aquí Oscar no me va a dejar mentir, cómo la Conagua, por lo menos aquí en el organismo de Cuenca Golfo Norte, al cual pertenecemos, se dieron de baja más de 50 agentes de la noche a la mañana. Formábamos el Consejo de Cuenca, del cual soy vocal titular del Consejo de Cuenca del río Pánuco, y vemos que le quitan todo el presupuesto y conjuntamente con la problemática de la pandemia, esto se volvió un caos y quedamos acéfalos y sin recursos para seguir contemplando la problemática de la cuenca. Vemos en contaminación que administraciones pasadas, y lo vivimos dentro del Consejo de Cuenca, se hizo un programa para saneamiento de toda la cuenca del río Pánuco y se invirtieron más de 1,000 millones de pesos a nivel y distribuir en todos los municipios de la cuenca para hacer plantas de tratamiento
y que no estemos descargando las aguas negras directamente a la cuenca o a las fuentes de abastecimiento. Y vemos que después de 5 años a 6 años, cuando mucho, el 20% de esta infraestructura está inoperante. Seguimos contaminando el agua y ese es el problema. Como dijo la maestra Sandra, si no nos organizamos en una asociación, si no enfrentamos los usuarios del agua de todos los usos doméstico, agrícola, industrial, ganadero, todos los usos que el artículo 3 del reglamento de la Ley de Aguas Nacionales está contemplando a toda la sociedad, si nosotros no nos enfrentamos al problema, pues van a llegar, porque desgraciadamente viene un color como gobernante de los 3 niveles de gobierno y ya no le interesa lo que hizo el otro. Y así nos vamos y así nos vamos. Yo veo pasar todos los colores en los 3 niveles de gobierno, pero los mismos que veo son los usuarios. Esos no los han cambiado. Esos son los mismos. Entonces, la única forma que entendemos y que vemos es de que si los usuarios del agua, desde el momento en que uno paga su recibo del agua, se convierte en un usuario del uso doméstico. Entonces, por eso es muy interesante para nosotros. Esto rápidamente les quise dar a entender para hacer una remembranza de los temas que hemos tocado aquí en este grupo y que queremos buscarle solución como lo maneja la maestra Sandra y nos apoya mucho la doctora Gloria Tobón, todos los que aquí estamos ahorita presentes y muchos que nos hacen falta todavía. Les voy a agradecer a los dos que nos iluminen, que nos den su conocimiento sobre las figuras de participación ciudadana. No sé cuál de ustedes dos quisiera tomar la palabra. Pues yo puedo tomar la palabra en un principio. Pues la participación ciudadana es un derecho de la ciudadanía que se deriva de la democracia más simple, ¿no? La democracia desde la perspectiva de que el poder emana del pueblo y en ese sentido los mecanismos de participación ciudadana sustantivos, que son los que estamos impulsando, son mecanismos donde el ciudadano participa de una manera más profunda y más vinculante dentro del ámbito gubernamental. Entonces, esta participación ciudadana, digamos que es una democracia activa, dinámica, sustantiva, real, que se ejerce de manera permanente y se ejerce a través de dos, o sea, hay digamos que dos dimensiones que tenemos que atender para que pueda ejercerse de manera real y vinculante la participación ciudadana. Una es fortalecer las capacidades ciudadanas en la sociedad, en las organizaciones de base, en las comunidades, en las redes ciudadanas, a través de vincularlos con, como también decía la doctora, olvidé su nombre, de la Anáhuac, Sandra, la doctora Sandra, pues, por ejemplo, la participación de los estudiantes, ¿no? Es un sector muy, que tiene muchas capacidades de incidencia, o sea, realmente la participación es un llamado a todos, pero quienes pueden hacer una participación ciudadana realmente fuerte, sustantiva, con capacidades de incidencia, pues son las personas que tienen tiempo, que tienen conocimientos, que tienen hallazgos, que tienen un compromiso, digamos, con la sociedad y tienen una propia lucha, ¿no? Y encontramos que en las distintas regiones del país hay muchas personas, tanto en la academia como en la sociedad civil organizada o en las organizaciones de base, que tienen un estudio y que ellos incluso tienen vasos comunicantes y se conocen y tienen una visión clara de la problemática. Entonces, en este sentido, la participación que estamos nosotros impulsando es la participación de aquellas personas que tienen mayores capacidades de incidencia para que se puedan conjuntar, para que se puedan organizar
para poner sobre la mesa una problemática hídrica regional, ¿no? Por contaminación, por derrames, porque no haya sustentabilidad en la forma en la que se están llevando las cosas, ya sea por el manejo del gasto público que se ha equivocado, porque las obras o las acciones que debería de hacer la Conagua no se están realizando, todo lo que tenga que ver con las responsabilidades administrativas que no se estén cumpliendo, la información que no fluya, que por naturaleza deba ser pública y a pesar de las solicitudes no fluya, todo eso que implica un ámbito de rendición de cuentas, pues nosotros queremos establecer los mecanismos y las herramientas para que, pues para que fluya, para que no esté obstaculizado, para que no se traben los trámites y no haya opacidad, pero también queremos establecer mecanismos para que el servidor público se comprometa a un actuar determinado con relación a las demandas ciudadanas, es decir, si ustedes como grupo de ciudadanos afectados por una serie de políticas hídricas tienen una serie de información y de hallazgos que demuestran la gravedad de las problemáticas que están denunciando, queremos que eso se pueda plasmar en un plan de trabajo que pueda llevarse a cabo entre servidores públicos en un espacio de diálogo y de análisis de las evidencias que se ponen sobre la mesa para atenderlas específicamente a través de una agenda en donde habría servidores públicos ejecutores, que son regularmente los servidores públicos de los organismos de cuenca o de las direcciones locales con los que ustedes tienen la mayor relación. Ellos ejecutarían ese plan de trabajo que previamente se habría analizado y se habría revisado por un área también aquí en Conagua que analice que realmente estas contralorías pues las estén impulsando ciudadanos que tienen una problemática clara y real, porque también tenemos la precaución o el miedo de que estos mecanismos puedan ser capturados, ¿no? Por otros grupos de ciudadanos que les quieran dar a cualquier otro tipo de uso. Entonces, para evitar esta posibilidad de captura sobre las herramientas de vinculación con los ciudadanos, vamos a acotar la figura de la participación ciudadana a la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos vinculados al agua. No solamente el derecho humano al agua para el consumo humano y para su higiene, sino que también quisiéramos vincularlo con el derecho al medio ambiente sano y con el derecho de los campesinos, el derecho de los ejidatarios para la producción alimentaria básica. Entonces, de esta forma, lo que buscaríamos es que los grupos de ciudadanos afectados, pues realmente estén afectados porque no puedan tener acceso al agua, porque no tengan agua de calidad, porque el agua no sea, pues todas las características que señala el protocolo de los derechos humanos, sociales y económicos del hombre, el PIDES, en la observación 15 que está vinculado con el artículo 4 constitucional. Y el artículo 4 constitucional lo que nos dice es que los ciudadanos tienen que participar en las políticas hídricas. Dice que la ley tiene que señalar las formas de participación, pero pues la ley no lo señala, ¿no? Y nosotros ya estamos en falta, desde 2012 que se hizo la reforma a la Constitución, ya estamos en falta para vincular la participación ciudadana en las políticas hídricas. Pero además ahora, en el mes de mayo, se publicó el acuerdo regional de Escazú, celebrado en la ciudad de Costa Rica, en Escazú, en donde también el gobierno mexicano, como Estado parte, se compromete a abrir los canales y los espacios para que haya una participación ciudadana vinculante y fluya la información y se puedan atender de manera directa las peticiones o las denuncias que hagan los ciudadanos relacionados con caudales ecológicos, medio ambiente sano. O sea, el acuerdo es un poco más hacia lo global del medio ambiente y demás, pero también están otros mandatos que México también ha suscrito, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que también tiene todo un apartado sobre participación ciudadana, en donde México también se comprometió a abrir espacios para canalizar las denuncias de las agrupaciones sociales, las organizaciones de base, los grupos de ciudadanos afectados por la corrupción. En ese mismo sentido, también el propio gobierno federal
pues ha establecido como misión prioritaria de los objetivos de esta administración el combate a la corrupción. Y para poder involucrar a los ciudadanos en el combate a la corrupción, el área de vinculación con la sociedad y atención a víctimas de la corrupción, que es la coordinación en la que están nuestros colegas, Nadia, José Luis y los que ven el tema de Contraloría. Esta coordinación impulsa la participación ciudadana en cuanto a que los ciudadanos puedan establecer exigencias claras, denuncias anónimas, y con esto se da cumplimiento a todos estos compromisos que había adquirido México para con la ciudadanía. Y los mecanismos básicos de participación que se están impulsando en esta administración, digamos que son 3, ¿no? Con relación a las capacidades de control que pueden tener los ciudadanos. Una es la famosa Contraloría Social, que es una figura que emanó o que nació pues desde las leyes de los 90s, cuando la neoliberalización con todo, con Salinas y los programas de solidaridad, en donde se involucraba a la ciudadanía en el desarrollo de los programas públicos. Entonces se crearon los comités de Contraloría para que los propios ciudadanos pudieran verificar el cumplimiento de obras y programas públicos. Y esto quedó plasmado en la Ley General de Desarrollo Social. Y esta figura es una figura que se está rescatando para que llevarla a todos los programas de la Administración Pública Federal. Y lo que se estaría buscando es que pues, los beneficiarios de programas sociales o de infraestructura pública pues puedan hacer ejercicios de Contraloría que estarían, digamos, adscritos de manera muy particular, muy específica a un programa gubernamental. Y esa figura, pues como les digo, pues es la figura de la Contraloría Social, y en esta administración se están impulsando otras formas que no necesariamente acoten al ciudadano a tener que hacer contralorías o ejercicios de control o de auditoría sobre los recursos públicos que estén vinculados a programas. O sea, no solamente podrías hacerlo si eres beneficiario de programas o de políticas públicas. Sin ser beneficiario de un programa específico, estamos impulsando la Contraloría Ciudadana para que cualquier ciudadano pueda denunciar opacidad, corrupción, falta de rendición de cuentas y sobre todo puedan llevar a la mesa del gobierno sobre las negociaciones para que haya un esquema de gobernanza, ¿no? Desde lo que se entiende como gobernanza, que es la vinculación de ciudadanos y otros sectores en las decisiones relevantes del Estado. Entonces, esta Contraloría Ciudadana no está acotada a programas sociales, es una Contraloría que puede ejercer cualquier ciudadano afectado por el ámbito gubernamental, por la gestión administrativa. En este caso, la Contraloría Ciudadana que estamos impulsando estaría más vinculada con las leyes de rendición de cuentas y de combate a la corrupción, más que de las leyes de desarrollo social. Y también, en el caso del agua, pues queremos que sea una Contraloría Ciudadana, y los apellidos que queremos que tenga es, primero, que sea autónoma, o sea, es decir, que ustedes como ciudadanos puedan escoger o decidir cualquier tipo de forma de organización para poder hacer sus estudios, sus análisis, sus auditorías. Es decir, por ejemplo, si ustedes quieren hacer ejercicios de control social, de Contraloría Social en la región del río, no toda la cuenca del río, y quieren involucrar, como decía la colega Sandra, quieren involucrar a los estudiantes de las universidades, pueden tener una Contraloría muy amplia, con muchísima gente generando evidencias, y esas evidencias se van a plasmar en ese programa de trabajo que se vería con servidores públicos de la Conagua y con un comité que ustedes integren. O sea, es decir, ustedes podrían formar estos ejercicios o estos mecanismos de control social tan amplios como quieran. Podría haber 200 o 300 personas generando estudios, haciendo análisis, inspecciones, pero ese cúmulo de información, esos hallazgos,
para efectos de trabajarse con las instituciones, pues estarían representados por un comité de Contraloría, que serían las personas que ustedes designen que estuvieran pues impulsando el plan de trabajo, ¿no? Representando ese plan de trabajo. Entonces, esas son las figuras. La Contraloría Social, que estaría vinculada a programas públicos, siendo beneficiarios públicos, y está basada en la Ley General de Desarrollo Social. Esta Contraloría Ciudadana, que queremos darle un espectro mucho más amplio y vincularla, tanto que sea autónoma como que sea por los derechos humanos, que es lo que habíamos dicho, que sea una Contraloría en la que se luche por lograr acceder al mínimo, al piso mínimo de derechos, ¿no? Humanos, ¿no? Y que también, como consecuencia de estas Contralorías, pues se pueda garantizar la sustentabilidad hídrica regional, se pueda garantizar, pues, incluso ciertos niveles de reparación de daño, la sanción a los servidores públicos responsables, se puedan investigar si hay cohecho, lavado de dinero, algunos tipos de delitos. Y por último, la otra figura que se está impulsando desde esta administración es la Contraloría Comunitaria. A diferencia de la social y de la ciudadana, la Contraloría Comunitaria la impulsarían o estaría viendo por los derechos de las comunidades indígenas. Y lo que se buscaría es que las comunidades indígenas también pudieran fortalecer sus capacidades de incidencia, tener espacios de diálogo y de comunicación con Conagua, con las dependencias, con las autoridades, pero en este caso el registro del comité y la atención se daría de manera directa con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que es quien representaría los intereses de las comunidades. Entonces, esos son como los tres ámbitos, ¿no? Y las dos dimensiones serían la dimensión social, cómo fortalecer las capacidades de incidencia ciudadana, cómo entre las mismas contralorías o grupos de Contraloría Ciudadana se pueden fortalecer. Nosotros nos gustaría también tener un directorio de académicos y de organizaciones sociales a las cuales se puedan recurrir para fortalecer las capacidades de incidencia de ciertos grupos. Y estos ejercicios estarían acompañados también por la Secretaría de la Función Pública en el caso de incumplimiento del plan de trabajo. Entonces, el plan de trabajo que se establezca, si hay incumplimientos, si no hay información, si las cosas no fluyen, siempre puede haber un mecanismo directo para estar denunciando pues que no se está llevando a cabo la Contraloría. Pues son mecanismos novedosos que están impulsándose. Pues estamos a la vanguardia, digamos, de la creación de estas herramientas. Son herramientas que también tienen relación con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la reforma a la Constitución de mayo de 2015, que creó al Sistema Nacional Anticorrupción, porque este sistema pues también involucra la acción coordinada de varias autoridades de los gobiernos locales y del gobierno federal, o sea, es un mecanismo en el gobierno federal que se replica en los locales, pero que implica la acción coordinada de diversas autoridades como la Fiscalía General de la República, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Garante de la Transparencia, el INAI, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Es decir, hay un montón de autoridades ahí que trabajan de manera coordinada y que se detona su actuar a partir de una agenda que le lleva a un comité de participación ciudadana, que es un comité que está previsto en la Constitución, en el artículo 113, pero todas las constituciones locales también prevén una réplica de estos comités de participación ciudadana. Pues lo que también buscaríamos es que las denuncias y demandas ciudadanas, los planes de trabajo, también pudieran vincularse a través de esta instancia ciudadana que prevén los sistemas locales y el Nacional Anticorrupción, para que esta instancia ciudadana lo lleve a la instancia de coordinación de autoridades, para que en el caso de que se denuncien pues delitos vinculados con el manejo del agua o irregularidades,
muy graves o muy importantes, pues tome nota y actúen todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Incluso este comité anticorrupción o este sistema anticorrupción puede crear políticas públicas. Entonces podría crear una política pública anticorrupción en materia hídrica a partir de la vinculación que tengamos con ese sistema. Ahora, para ser muy sincero, ese sistema no está operando a cabalidad y pues la esperanza es que se nombre un nuevo comité de participación ciudadana a nivel nacional y empiece a agilizarse esta vía, pero mientras no operen, digamos, a cabalidad o no podamos sentirnos con la certeza de impulsar todos los mecanismos que establece el sistema anticorrupción, pues están estos otros mecanismos, ¿no? El de las contralorías social, ciudadana y comunitaria. Y pues digamos que la participación ciudadana tiene distintas formas de aproximarse al gobierno, ¿no? La más básica y la más superficial es cuando un ciudadano pide información y se la dan o no se la dan, pero ahí no hay un vínculo real. Lo que nosotros estamos buscando es que la vinculación entre los ciudadanos y las autoridades sí sea muy profunda y sí sea de temas relevantes y haya cierta capacidad del ciudadano de emitir opiniones, recomendaciones, de ser partícipe de las decisiones. Y ese es el reto en el que estamos, pero estamos avanzando bastante bien. Estamos por crear los lineamientos en la CONAGUA para la operación de las Contralorías Ciudadanas y también la Secretaría de la Función Pública está trabajando los lineamientos que son nuestra base, ¿no? O sea, primero tiene que publicar los lineamientos la Función Pública para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal los tomen como base para crear sus propios mecanismos de participación ciudadana. Entonces, no sé si con eso da respuesta. Si tienen cualquier duda, pues encantado de responder. Cambio. Sí, muchas gracias, Oscar. Nadia, no se quiera aportar más a lo que nos está comentando por aquí, Oscar. Bueno, Oscar, a ver, compañeros, ¿alguien de ustedes tienen por ahí, José Luis, Efrén, maestra Suaste, José Castañeda, ¿tiene alguna pregunta aquí para Oscar? Sí, mira, de momento yo creo que hay mucha tela de dónde cortar. Yo creo que ya, conforme avance esto, tenemos que ser más específicos y ver toda la problemática que tenemos. Por ejemplo, aquí en Pánuco tenemos 4 sistemas de tratamiento de aguas residuales y ninguno opera. Nada más para empezar, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que la CAEP y el municipio pues pongan de su parte para poder llevar adelante la función a la que está destinada cada planta. Y de ahí, te digo, hay mucha tela de dónde cortar. Muy bien, Efrén, muy bien, sí, para muestra un botón. Nadia, no sé cómo está ahora. Sí, ya, bueno, me conecté ahora de mi celular, ¿ya me escuchan? Sí, sí, ya la escuchamos perfectamente. Si gusta aportar más. Sí, bueno, miren, esta información que les dieron como de marco teórico, incluso contextual y conceptual de lo que es la Contraloría Social es importante, pero también ahora es importante ya que ustedes se puedan constituir como una Contraloría ciudadana. Entonces, justo cómo es que se logra constituirse como una Contraloría Ciudadana. Entonces, puede ser por 2 vías. Una, CONAGUA, a través de Óscar Arredondo, pues impulsa y constituye a ustedes como un grupo de ciudadanos para que conformen esa Contraloría y entonces pasa el registro a Función Pública, a una coordinación que se llama de vinculación social, con organizaciones sociales y civiles, perdón. Entonces, esa coordinación de Función Pública tiene la obligación de brindarles acompañamiento, seguimiento en todos los procesos que ustedes vayan a desarrollar. Básicamente, la Contraloría Ciudadana tiene 2 principales objetivos. Uno es vigilar
los recursos públicos, federales y naturales. En este caso es, ustedes van a estar dentro del tema del agua, entonces hablamos de un recurso natural, pero también hablamos de recursos federales. ¿Por qué? Porque se destina dinero para poder impedir, incluso omitir, incluso que toda la ciudadanía, en este caso de donde ustedes están, tenga acceso legítimo al agua, que es el problema que ustedes están refiriendo. Incluso decían que hay personas que no se pueden bañar con agua dulce y entonces tienen que recurrir a agua salada. Ahí evidentemente hay una negligencia y una irregularidad de la administración del recurso natural. Entonces la Contraloría es muy interesante que ya dio cuenta de eso, y una vez que cuando se hace la vigilancia se da cuenta de que ya hubo una irregularidad o que las cosas no están marchando como deberían de ser para el bienestar de la población general, de la ciudadanía, viene el segundo proceso que tiene que hacer la Contraloría, que es la denuncia ciudadana. Porque ahora está muy bien que se hayan dado cuenta de esa irregularidad en el uso del agua, pero es ¿cómo se va a atender eso? Pues a través de la denuncia. Denuncia que nos tienen que hacer llegar a nosotros. Uno de los canales es ese que comentó el licenciado José Luis hace rato, les hablaba de alertadores de la corrupción. Por ahí puede ser un canal para canalizar la denuncia. O otro puede ser a través de un correo electrónico que nosotros recibamos para que podamos analizar esa denuncia, investigar esa denuncia y fincar una responsabilidad a quien se le tenga que fincar por la irregularidad y la omisión en el quehacer gubernamental. Entonces, no solamente es investigar actos irregulares, sino también investigar omisiones de personas servidoras públicas. Entonces, es bien importante que sí, que ustedes documenten, sobre todo, pues, qué es lo que quieren denunciar. Y una vez que lo tengan documentado a través de este ejercicio que ustedes van a hacer de vigilar, pues entonces lo presentan la denuncia con nosotros para que la podamos atender. Entonces, la función pública, para que pueda investigar eso o esas denuncias de ustedes, tiene instancias que se llaman órganos internos de control. Hay un órgano interno de control en cada dependencia de la Administración Pública Federal. En este caso, Conagua tiene un órgano interno de control. Esa instancia va a ser la encargada de investigar las irregularidades o omisiones que ustedes detecten en la vigilancia que van a hacer en esta importante labor para la ciudadanía. Entonces la vamos a canalizar ahí y evidentemente nosotros vamos a dar acompañamiento y seguimiento en todos los procesos. Lo que se busca acá no es solamente, bueno, ya denunciaste y ya no te puedo dar más información, porque eso es muy común que pase en las instancias, ¿no? Pareciera que la información es secreta incluso para quien denuncia. Y desde Función Pública no es así. Se le tiene que informar al ciudadano cómo va la denuncia, el estado de la denuncia. Va a haber algunas cosas que no se puedan informar tal vez, porque eso puede interferir en las diligencias próximas que se van a hacer para fincar una responsabilidad, pero en términos generales sí se les puede informar. A eso me refiero con acompañar y dar seguimiento. Les tenemos que informar. Entonces, recuerden que es muy importante sí fiscalizar y sí vigilar esto que van a hacer, pero sobre todo denunciar, porque si no denunciamos, va a seguir permeando la impunidad en esta región pues tan dolida por el tema del agua. Entonces, eso es lo que yo les quisiera comentar. Lo que podemos hacer es que, bueno, ahora que ustedes ya escucharon toda la explicación de lo que es la Contraloría, de cómo denunciar, los canales de denuncia y pues esta última reflexión que yo les hice, pues ustedes determinen quién va a formar parte de la Contraloría que ustedes van a hacer. Puede ser incluso una sola persona, no necesitamos que haya más, pero si ustedes quieren hacerlo, pues con más personas, claro, bienvenidos todos y todas las que quieran sumarse a la lucha contra la corrupción. Y ya que lo tengan, pues comunicárselo a Oscar para que Oscar pues también no lo haga del conocimiento a fin de que nosotros podamos tener el registro de que ya ustedes están constituidos como una Contraloría. No se necesita algún documento específico o que se dé de alta en algún lado, no, o sea, con el solo hecho de decir yo voluntariamente quiero hacer la Contraloría, se puede realizar. Y una vez que se tenga eso, si tienen conocimiento de denuncias, nos las mandan y como les digo, las atenderemos de la manera más plena posible a fin de buscar el beneficio para todos y todas, incluyéndonos nosotros mismos. Entonces, pues eso es un poco lo que yo les quería contar. No sé si tienen alguna duda respecto a esto. ¿No se requiere un acta constitutiva? No se requiere un acta constitutiva como tal, porque
estamos aquí partiendo justamente de la voluntariedad de la ciudadanía para formar estas contralorías. Puede ser que ustedes mismos hagan su propia acta, o sea, como un proceso de legitimidad que ustedes mismos realicen, pero desde el gobierno no se necesita, tan solo con que ustedes digan, yo soy la Contraloría de nombre tal o que va a ser tal, para nosotros es más que suficiente para entrar juntos en la vigilancia y fiscalización de los recursos. Muy interesante. Hay que definir. Adelante, Fren, adelante. Adelante, Fren, disculpa. Sí, cuando se forme esa Contraloría, hay que definir el ámbito de acción, o sea, el alcance, hasta dónde se va a incluir, de qué punto a qué punto. Así es, el plan de trabajo. El plan de trabajo que incluiría pues las evidencias y los hallazgos que ustedes tengan con relación a la problemática que denuncien. Entonces, por ejemplo, no sé, el tema de las plantas operadoras, ¿no? De las plantas de tratamiento. Puede ser un punto que se arreglen y se construyan nuevas, ¿no? Entonces, eso con agua, nosotros lo que buscaríamos es que el área técnica que se encarga de este tipo de asuntos, pues pueda realizar las inspecciones, las revisiones y corregir esa problemática a partir de las evidencias que ustedes pongan sobre la mesa. Ese punto en particular. Se acaban de construir las 4 plantas y no han arrancado. Ajá. O sea que Conagua hizo toda la inversión, se realizó y no entraron en operación. Así es, Conagua hizo la inversión y también el gobierno municipal, pero inexplicablemente no arrancaron, no operan, etcétera. Por ejemplo, aquí en este caso que está muy identificado que se construyeron y que no operan, aquí sí vemos que hay recursos públicos involucrados, sí vemos que hay servidores públicos que están actuando en omisión, sí hay una serie de irregularidades que ya se podrían denunciar. Entonces, Así es, pero en la cuenca tenemos una problemática muy variada. Tenemos el problema de que no tenemos el gasto ecológico en el río, ni siquiera, o sea, hay puros escurrimientos muy bajos en toda la cuenca y bueno, hay que investigar la causa, ¿verdad? Obviamente no ha llovido como se debe, pero la extracción que hacen los estados vecinos río arriba, no sabemos si sea igual o ellos que requieren, pero acá nos dejan bailar. Sí, también, por ejemplo, si hubiera algún tipo de concesión que haya dado Conagua sobre la propia cuenca del río o fuera ilegal, ya sea que de manera legal estén sacando agua de las cuencas o de manera ilegal, digamos, para el riego de aguacates, limones, no sé, ¿no? Caña. Entonces, habría que buscar también denunciar a esas tomas ilegales, ¿no? Buscar tal vez a las personas que las tengan documentadas, porque seguramente también habrá ciertos activistas o personas de la sociedad que están documentando esa falta de afluencia, porque pues todo puede estar también relacionado con irregularidades administrativas. Aquí, en este caso, pues habría que hacer una investigación y probablemente los propios ciudadanos que estén a lo largo de la cuenca pues puedan tener evidencias, ¿no? Que también cuestiones que puedan demandarse. Sí. Ahora, si fuera un fenómeno meteorológico, pues no se podría hacer nada, pero muy probablemente sí esté afectado por acciones vinculadas a actos de corrupción. Eso sería muy grave.
Sí, sí, de hecho, el Consejo de Cuenca tiene su programa para la sequía, para efectos de sequía, tiene su programa bien definido. También sí falta, como dice Fred, falta ver, supervisar quiénes tienen su concesión, quiénes no tienen su concesión. Pues mira, o miren todos, alguien más quiere participar porque en realidad ya casi estamos en el límite del tiempo. Oscar, ¿en dónde te encuentras? ¿En oficinas centrales o en dónde te encuentras? Sí, ahora estamos aquí en oficinas centrales, y ahí está mi teléfono para lo que se necesite. Podríamos pensar en una reunión. ¿Mande? Sí, lo puedes Sí, es oscar.arredondo@conagua.gov.mx. Muy bien. Perdón que interrumpa. De hecho, les comentaba ahí en el chat, nomás rapidito. Bueno, Oscar ya nos mandó por ahí el correo y a Nadia también, si nos lo puede facilitar, nos faciliten sus contactos para que podamos pues tenerlos ahí, mantener en contacto, ¿no? Para futuros reuniones, porfa. Era todo. Adelante, ingeniero Arroyo. Sí, sí, gracias. Igualmente, Oscar, tenemos por aquí, licenciado Lienzo, lo veo también que acaba de entrar hace un rato. Le recomiendo que vea desde un principio el video. Hemos tocado temas muy importantes donde ya se le da estructura, sobre todo que ustedes son un apoyo muy fuerte en cuestión académico. Oscar, ya prácticamente Nadia me contestó a varias de las preguntas que tenía, la que ya te hice, ¿dónde te encuentras? También ya está. Prácticamente yo ya no tengo preguntas, sin querer Nadia me las contestó. ¿Alguien más? José Luis, si quieres participar en algo. No, estoy asimilando, fue mucha información hoy. Sí, fue rápido, ¿verdad? Voy a tener que digerir todos estos fines de semana. Muchas gracias, Lig. Licenciada, perdón, doctora Gloria. Bueno, yo creo que es importante que todos vayan pensando qué pueden denunciar. Yo creo que todos ustedes conocen muy bien la situación de la cuenca y tienen varios puntos que podrían ser susceptibles de denuncia. Entonces, no sé si para la próxima reunión o más tarde, si pueden traer una lista de esos puntos que piensan que se podrían denunciar, yo creo que sería importante. Gracias. Sí, de acuerdo con todos ustedes. Bueno, Sergio, no sé cómo andamos de tiempo, creo que ya estamos en el límite. Sí, yo creo que sería, si a reserva de que alguien quiera dar alguna opinión, si no ya pasamos a las conclusiones finales. ¿Okay? Para ya ir cerrando. Adelante, ingeniero. Sí, gracias, Sergio. Bueno, esta me parece hasta la sentí muy rápida la reunión. Creo que tocamos dos puntos muy importantes. Ya nos da más luz en dónde y cómo trabajar. Le estaremos informando tanto todos los que hemos estado trabajando con lo que hemos estado realizando. Sí les voy a agradecer que le hagan llegar al ingeniero Israel Díaz Acosta si tienen alguna aportación, así como dice también la doctora Gloria, que hagan llegarle ahí a Sergio, al ingeniero Israel, todo lo que se virtió en esta reunión para que quede registrado y nos sirva de retroalimentación para todos los que están presentes y los que nos faltan todavía para que lo vean. Pues no me queda más que agradecerles a todas y a todos su participación, de veras que fue una reunión muy fructífera, muy agradable, y pues nuevamente agradezco a la doctora Gloria que haya coordinado y haya invitado a estas grandes personalidades que nos hicieron el favor de acompañar, y si no hay alguna otra cosa más, pues damos por terminada esta reunión. Que tengan un magnífico día, tarde, disfruten el fin de semana y gracias. Nos veremos a la próxima.
Un abrazo para todos. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.